Bueno, The Random House College Dictionary define el arte como la calidad, producción, expresión o reino de que lo bello o del significado más que ordinario, de que es lo bello o del significado más ordinario, la clase de objeto, sujeto, criterio estético. Retomando Umberto Eco tiene un libro maravilloso que se llama Estética de lo Feo, y realmente un libro muy polémico. Entonces, ¿qué pasa? Al igual que muchas ramas de conocimiento, hemos sido formados con una perspectiva muy eurocentrista, muy occidental. Dale, por favor, más. La próxima. Ok. Entonces, muy eurocentrista, y realmente la cultura occidental ahí en el arte lo ubica como fuera de lo cotidiano, de lo ordinario. Contrario sucede en las sociedades preindustriales o sociedades no occidentales, donde el arte parte de la vida cotidiana. Entonces, como sería la cultura popular en el mundo occidental, y recuerden que hasta la primera mitad del siglo XX se aislaba hasta el concepto de cultura. O sea, los sectores elitistas, la clase dominante, hegemónicas, utilizaban el concepto de una manera excluyente. Y se entendía que solamente las élites tenían derecho a la cultura y apreciar las artes, y los sectores populares y medios no. Entonces, el arte es algo que se aplica a la música, el teatro, película, televisión, cuentos, sabiduría popular, desde la perspectiva no occidental. Pintura abarca más allá de las artes visuales, incluye chistes, juegos, festivales y rituales de transición. Hay un vínculo que voy a hablar mucho entre lo que es la religión y el arte, desde la perspectiva antropológica. La perspectiva antropológica, obviamente, propone una definición más amplia del arte. Esta definición es muy transcultural. Transcultural quiere decir que es la interpretación que hacen los mismos pueblos de su cultura. Lo ético es lo que hacemos los antropólogos, las antropólogas. Esta definición del arte, de acuerdo a Nanda, nos ubica en el mundo de la imaginación, la habilidad, el movimiento, el sonido, los olores, todo eso. Entonces, algo que encontré muy aceptado, una reflexión para este simposio, es que esa aceptación antropológica de la cultura ha sido la guía para que las humanidades se encaminen más allá de las bellas artes, el arte de las élites y el arte occidental hacia expresiones creativas de las masas. Hablamos de cultura de las masas. Ahora mejor. Ay, disculpen, uno no se escucha así. Entonces, el arte occidental hace expresiones creativas de las masas y de muchas culturas, mitos, leyendas. Recordemos que las culturas ágrafas se pudieron reconstruir a través de la oralidad. No existía el documento escrito, y también en otras culturas a través del testimonio como fuente histórica, ¿verdad? Del testimonio material de esas culturas. El estudio antropológico del arte busca entender los productos del arte en la sociedad y su significado social. Frank Boas, que es el padre de la antropología en los Estados Unidos, va a ser el primer antropólogo que da valor al estudio del artista en la sociedad. O sea, él tenía un laboratorio que eran los grupos de indígenas, a los amerindios, norteamericanos, y a todos sus estudiantes lo mandó a hacer su trabajo de campo. Y Frank Boas no era antropólogo, era físico. Al igual que Malinowski tampoco era antropólogo, luego se va a doctorar en el área. Entonces, tenían ese laboratorio natural para entender muchas manifestaciones del arte. Pero tenemos que destacar que la antropología, hasta la primera mitad del siglo XX, estuvo muy viciada de muchos juicios de valores, muchos etnocentrismos. Los mismos antropólogos tenían prejuicios, y en sus análisis lo veremos. Entonces, la antropología señala que el arte es una forma de control social, o sea, a través del temor, medio de coacción extrafísico. O sea, cuando esos grupos hacen sus gritos de transiciones, sus bailes rituales, utilizan muchas máscaras
sobre todo los vehículos brujos, para una manera de recordarle a las comunidades que la muerte puede venir. Pero en África recordemos que la muerte tiene otra implicación que no en el mundo occidental. O sea, en África cuando nace un hijo se llora, cuando se muere alguien se celebra. Por eso que la cultura dominicana, sobre todo con los rituales funerarios, tenemos muchos elementos africanos, con la fiesta de palo, todo eso. Entonces el arte, me voy más lejos, hacia el Asia, incluye esencias, fragancias, sabores, recetas y cosas que te tocan como las texturas. O sea, hoy día al arte se le está dando esa dimensión, pero anteriormente no. Bueno, desde el punto de vista metodológico, cuando se aborda una realidad desde la perspectiva de la antropología del arte, utilizamos las mismas herramientas metodológicas en el campo de la antropología social en sentido general. Primero, observación participante. El antropólogo o la antropóloga se involucra en la comunidad a observarla, pero no se involucra en los sentimientos, la toma de decisiones, en la política, contrario hicieron los antropólogos de finales del siglo XIX y inicios del siglo XX, sobre todo los británicos, que iban a interferir en los asuntos políticos de parentesco de esas comunidades. Inmediatamente ya tú vas ahí, siempre en nuestro diario de campo, recogemos, analizamos el material escrito, oral, videos y grabaciones. Hoy día no. Desde que Malinowski le tocó estar en la Polinesia y eso, durante la Primera Guerra Mundial, él comenzó a grabar y comenzó a estudiar la lengua del nativo, cosa que se le critica a mi antropóloga favorita, Margaret Mead, que se dice que se está juzgando. A veces digo que hay un dejo patriarcal, machista, pero realmente ella no sabía la lengua del nativo y es una herramienta fundamental. Bueno, ojo, muchos antropólogos aprendemos las artes tradicionales. En el campo local, cuando estamos estudiando el aspecto de la identidad, la cultura musical, la etnomusicología, la religiosidad, la mayoría de los antropólogos hemos estudiado los instrumentos de percusión propios de nuestra tradición musical, sobre todo la africana. Tenemos el caso de un etnomusicólogo, Eddie Sánchez, que él primero es músico percusionista, uno de los mejores, y estando ahí estudiando antropología y su gran contribución, como el de Martha Ellen Davis y otros, y Paul Austerlitz, es un austríaco, ha sido la etnomusicología. En el caso de Paul Austerlitz también es músico. Entonces, hoy día hay muchas discusiones sobre el patrimonio cultural material, el patrimonio, cultural intangible. O sea, la UNESCO, cuando se está hablando de los derechos culturales, introduce estos dos conceptos. O sea, el patrimonio cultural material es los elementos de la cultura material que tú palpas. Lo intangible es como la oralidad, la religión, cuestiones no cuentos, leyendas, todo eso, y la música, obviamente. Los etnógrafos, en el campo, volviendo, documentamos la forma en que el arte se relaciona con muchos aspectos de la cultura, económico y político. Recuerden que la antropología es una disciplina holística, ve al ser humano en todas las dimensiones, o sea, dimensión psicológica, lo lingüístico. O sea, tenemos que tener una visión global cuando vamos a una comunidad. Aunque tú vayas a estudiar un tema de género, un tema de exclusión social, siempre lo vemos, buscamos la problemática, porque hay una separación en tal y tal familia, un problema político. Entonces el arte puede servir para reforzar pautas sociales y como medio de protesta y resistencia. Como voy a hablar al final sobre esta denominada el arte urbano, la música urbana, que son siempre presiones a los jóvenes, ¿verdad? Y que no, en muchos casos caen en anonimato y en otros ya no. Entonces, a través del estudio de las formas y estilos del arte, el lenguaje se asocia a la identidad de grupos microculturales. Grupos microculturales son pequeñas culturas que están en extinción casi,
que casi no hay mucho legado, solamente material. El caso de bereberes, que son grupos nómadas todavía, los bereberes se identifican desde el punto de vista de ese arte tradicional a través de una alfombra de lana que ellos tejen y que tiñen. Los mayas a través también de los textiles. Los mayas sobrevivientes de la exterminación de hace más de 500 años, claro. Entonces, en el mundo occidental, las artes son el producto de un artista instruido, no pasa en el mundo no occidental. Se crea para un mercado, se valora la positividad cada uno por un lado. Se valora que sea único, su objetivo no es la utilidad, sino el arte por el arte, como dicen muchos. En el mundo no occidental tiene otros elementos. Es creado por un artista sin formación, es empírico, o sea, se pasa de generación en generación. Tú puedes ver Mata a los Indios, en Villamella, en la Cofradía del Espíritu Santo, como niños y niñas de 3 y 4 años aprenden a tocar la canoita, aprenden a tocar las tamboras, viendo, y se pasa de generación en generación. Y hay mucho temor de que muchas tradiciones, la cultura tradicional, se vayan perdiendo, como es el caso de los buloyes. Como que van desapareciendo los más viejos, y también hay un elemento de exclusión racial, de etnicidad, perdón, entre otros. El arte no occidental no se produce para el mercado, sino para consumo de la comunidad. El artista es anónimo y no firma. Su función es el uso cotidiano, como almacenar alimentos, rituales, desde el neolítico, que aparece la agricultura, ellos comienzan, aparece la